A finales de la década de los 90, en Oregon y Texas comenzaron a surgir muchos reportes de avistamientos extraños relacionados con unas criaturas que se asemejaban a niños entre 6 y 15 años de edad, los cuales tenían un rasgo particular que fue lo que les dio el nombre por el que se les conoce, ya que sus ojos eran completamente negros. Estos seres que muchas personas asocian con demonios suelen aparecer en los hogares de algunas personas pidiendo permiso para poder entrar, algo que, según se cuenta, es algo que jamás se debe hacer, pues esto es una forma de darles el poder de atormentar a sus víctimas. Siendo una especie de leyenda urbana moderna, las historias de encuentros con estos niños han incrementado cada día más, fortaleciendo el mito que existe alrededor de ellos. Es por esa razón que el día de hoy les relataré 4 historias sobre encuentros con los niños de ojos negros. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Masketman y aquí comenzamos. Recientemente me enteré sobre el fenómeno de los niños de ojos negros y al leer algunas de las historias recordé algo que mi abuelo me contó cuando yo era un niño, sobre un incidente ocurrido en Illinois a mediados del año 1918. Me parece algo muy extraño, pues la mayoría de las anécdotas no van más atrás de los años 80. Él me contó que aquel había sido un verano especialmente caluroso, así que en ese tiempo tenía todas las ventanas y las puertas de la casa abiertas, y en un particular día, mientras se encontraba leyendo un libro en su pórtico, decidió entrar a prepararse un sándwich y servirse un poco de agua, cuando de pronto escuchó un golpe en la puerta. Esto le pareció inmediatamente extraño, pues las visitas regulares simplemente le hablarían por su nombre, sabiendo que él estaba en casa. Así que pensó que quizás se podía tratar de algún vagabundo buscando comida o empleo. La casa que tenía en aquella época se encontraba ubicada muy cerca de unas vías del tren, así que era bastante común que algunas personas sin hogar vagaran por la zona de vez en cuando. Mi abuelo se acercó a la entrada y notó que había 2 niños parados en la puerta, un niño y una niña menor, que estaban justo por fuera de la puerta principal. Una voz entonces se escuchó: ¿podemos entrar a descansar? Estamos todavía muy lejos de casa. Él respondió que eran bienvenidos a sentarse en el pórtico, pero que entrar a la casa no era una buena idea, pues hacía demasiado calor como para que fuera cómodo. Mientras se acercaba más a la entrada, mi abuelo les preguntó si habían venido a través de las vías y recibió como respuesta algo que lo desconcertó un poco: necesitamos entrar. ¿Podemos? Fue entonces cuando notó que había algo peculiar con estos niños, algo que los hacía ver diferentes a cualquier otra persona, ya que en primer lugar nunca lo veían directamente a los ojos, y la otra cosa extraña era que, según palabras de mi abuelo, esos niños estaban demasiado limpios. Esto era inusual, pues trepar trenes era algo que dejaba a cualquiera muy sucio. Había grasa casi en todas partes y el polvo del carbón volaba en todas direcciones. Incluso, a veces era común terminar lleno de raspones y cortadas en las manos o rodillas. Sin embargo, estos niños estaban limpios, como si estuvieran llegando a una escuela dominical, decía mi abuelo. No estaban sudando, su cabello estaba limpio y bien peinado, simplemente no parecía que hubieran estado afuera en aquel calor insoportable de verano por más de 5 minutos. Mi abuelo entonces preguntó una vez más si querían quedarse en el pórtico, y la niña solamente repitió: ¿podemos entrar?
Unos momentos después, simplemente siguió preguntando frenéticamente: ¿Podemos? 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 Finalmente mi abuelo, desesperado, le dio un golpe fuerte a la pared y gritó: ¡Maldita sea! ¡No! ¡No pueden entrar! La niña entonces se detuvo y ambos se quedaron de pie, callados, hasta que los dos, al mismo tiempo, levantaron la mirada y lo observaron fijamente. Tenían los ojos completamente negros, tan negros como la noche, contaba mi abuelo. La niña entonces dijo una última vez: Señor, ¿podemos por favor entrar? Sintiéndose de pronto mal, casi tan mal como si le hubieran dado un golpe en el estómago, mi abuelo simplemente se dio la media vuelta, caminó hasta la cocina y se sentó, sintiéndose mareado de la nada. Según cuenta, se quedó ahí hasta que su perro llegó corriendo, temblando como una hoja en el viento, decía él. Cuando finalmente salió otra vez, los niños no estaban por ningún lado, y mi abuelo, confundido y sin saber si aquello había sido una especie de alucinación causada por el calor o si en verdad ocurrió, simplemente decidió no contarle a nadie durante muchos años. A principios de 2008, mi papá tuvo una especie de encuentro con los niños de ojos negros. Él viaja mucho debido a su trabajo y en la mayoría de las ocasiones lo hace en avión, pero ya que la ciudad en la que vivimos es pequeña, a veces tiene que viajar una hora en auto rentado hasta la ciudad vecina, donde hay vuelos a más lugares del país. En una de esas ocasiones viajó por la noche y durante los primeros minutos de carretera, mi papá cuenta que todo transcurrió de forma bastante común. Sin embargo, de pronto se dio cuenta de que iba completamente solo. Es decir, no había ningún otro vehículo cerca y tampoco estaba cruzando de frente con otros, como era lo habitual. Aquello no era demasiado extraño, pero sí provocó que mi papá se pusiera un poco más atento a sus alrededores. Minutos más tarde, él cuenta que gracias a los faros del vehículo, que eran potentes, pudo observar a la orilla de la carretera lo que parecían ser dos niños, los cuales solo estaban ahí, de pie, sin hacer nada más que observar hacia la autopista. Debido a la velocidad que llevaba, el intercambio solo duró unos cuantos segundos, dejando completamente perplejo a mi papá. Durante unos minutos estuvo pensando qué podían haber estado haciendo dos niños completamente solos en medio de una carretera y a esas horas de la madrugada. Aquello era suficientemente extraño, pero la cosa no terminó ahí. Más adelante pudo ver que otra vez había dos niños, que según lo que mi papá asegura, eran idénticos a los anteriores, y que si no fuera por la falta de lógica en el asunto, juraría que se trataba de los mismos niños, que ahora estaban un poco más cerca de la autopista. Ya asustado, mi padre solo siguió manejando, intentando encontrar alguna explicación ante lo que estaba viendo, pero antes de poder encontrarla, unos cuantos segundos después, los vio una vez más, ahora en medio de la carretera, parados ahí, observándolo directamente a los ojos. Fue entonces cuando, mientras los esquivaba por muy poco, pudo notar que ambos tenían los ojos completamente negros. Afortunadamente no ocurrió ningún accidente y mi papá pudo llegar a salvo al aeropuerto de la ciudad vecina sin encontrarse con nada más durante el resto del trayecto. Te lo juro, se veían completamente diabólicos, me dijo, mientras temblaba de tan solo recordar aquella noche. Es una historia que mi papá no cuenta muy a menudo, pues realmente lo afectó bastante aquel encuentro. Yo no había escuchado sobre estos seres y él tampoco. Fue hace apenas unos cuantos meses cuando me topé con estas historias en internet.
Esto ocurrió en noviembre de 2012. En aquellos años yo trabajaba en una gasolinera y mi turno era el nocturno. Sinceramente, a pesar de todas las historias y leyendas que contaban mis compañeros, durante mis primeros años no me topé con nada fuera de lo común, solamente con camioneros, conductores borrachos y uno que otro vagabundo que pasaba por la zona. Sin embargo, aquella noche ocurrió algo bastante extraño, la primera y única cosa que me ha ocurrido y que yo podría considerar como algo paranormal. Alrededor de las 2 de la madrugada hubo un repentino corte de luz. Utilizando la lámpara de mi teléfono celular, pude guiarme hasta los generadores, mientras una muy tenue luz provocada por el generador de emergencia apenas me ayudaba a ver zonas como la caja registradora y el estacionamiento, mientras que el resto del establecimiento estaba sumergido en completa oscuridad. Dentro de aquella oscuridad, de pronto noté algo de movimiento. Al usar la lámpara del teléfono pude ver que se trataba de 3 niños montados en bicicletas que se dirigían hacia la puerta frontal. Finalmente llegaron, se bajaron de sus bicicletas y me miraron fijamente. Yo, un poco extrañado, les pregunté qué ocurría, pues estos niños no pasaban ni los 8 años de edad y definitivamente esa no era una hora adecuada para que anduvieran vagando por ahí. La única niña del grupo, que al parecer era la menor, me preguntó si podía utilizar el teléfono, así que me acerqué a la puerta y le ofrecí mi celular, pero ella con un tono de molestia me contestó: «No, necesito el teléfono fijo», mientras señalaba hacia la caja registradora, donde en efecto estaba el teléfono. Justo después de voltear hacia donde esa niña había señalado, me percaté de que ahora me estaba mirando fijamente, y fue cuando también pude notar que sus ojos eran completamente negros. Incluso con la poquísima iluminación, era bastante claro que no se trataba de algún efecto óptico, pues me encontraba a tan solo un par de metros de distancia de ella. Agradecido por no haber abierto la puerta antes, simplemente les dije que no tenía electricidad y que no podía prestarles nada, pidiéndoles también que se fueran si no querían que llamara a la policía. Los 3 niños se quedaron ahí, de pie, ignorando completamente lo que yo les había dicho. Durante los que fueron probablemente los segundos más largos de toda mi vida, estos 3 niños, que poseían una especie de aura muy aterradora, solo estuvieron ahí, mirándome fijamente. De pronto los 3, casi al mismo tiempo, se dieron la vuelta, se subieron a sus bicicletas y se alejaron, perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Desafortunadamente, el corte de luz había afectado también las cámaras de vigilancia del local, así que a pesar de que fui a buscar las grabaciones la mañana siguiente, no pude capturar ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Trabajé durante un par de años más en ese lugar y, como dije antes, jamás volvió a ocurrir algo así. No sé qué o quiénes eran esos niños, pero hicieron de aquel trabajo algo mucho más aterrador desde esa noche. Me encontraba completamente solo esa noche, pues mi familia había viajado a casa de mis abuelos un fin de semana, pero gracias a mis exámenes de la universidad me fue imposible ir. Regularmente estar solo era algo genial, pues podía ver la televisión hasta tarde, jugar con mi Xbox y comer en los horarios que yo quisiera, y siendo un adolescente era sin duda algo muy disfrutable. Sin embargo, la segunda noche, mientras estaba cenando, alguien golpeó la puerta. Ya que no estaba esperando visitas, me pareció inusual a las 10 de la noche, eso sin considerar que afuera estaba helado, pues el invierno ya había azotado la ciudad. Así que fui a la puerta y me asomé por la mirilla, y del otro lado pude observar a un niño pequeño, no mayor de unos 7 años, que estaba con la cabeza agachada. Rápidamente creí que se trataba de algún niño perdido, así que abrí la puerta topándome de frente con él.
Le hablé y le pregunté si estaba bien, pero no recibí ninguna respuesta. Le pregunté también dónde estaban sus padres, pero de nuevo él solo se quedó callado, mirando fijamente al suelo. Me preguntó entonces si podía pasar, y yo estuve a punto de decir que sí, pero había algo que me detuvo. Me sentía sumamente extrañado, pues en cualquier otra situación hubiera ayudado al niño sin dudarlo. Creo que cualquiera lo hubiera hecho, pero una sensación dentro de mí crecía más y más, y no supe bien cómo explicarla. Era un sentimiento que me gritaba: ¡corre! ¡Cierra la puerta ya! De nuevo el pequeño niño me preguntó si podía entrar a la casa, aunque ahora pude notar una especie de malicia en su tono, como si estuviera molesto o desesperado. Sin pensarlo más, simplemente cerré la puerta. Lágrimas comenzaron a correr en mis mejillas. No sabía qué estaba pasando. Me sentía aliviado y al mismo tiempo muy preocupado. Comencé a pensar cosas como: ¿qué pasaría si el niño muere allá afuera? Sería mi culpa, yo sería un asesino. Pero al mismo tiempo, sabía que había algo malo con él. Sentía que si yo lo dejaba entrar, algo pasaría, algo realmente malo. Después de unos momentos, me asomé de nuevo por la mirilla y a unos cuantos metros estaba él, ahí de pie, mirando justo hacia mí, y pude ver que sus ojos eran negros, completamente negros. Durante la noche volví a escuchar en un par de ocasiones que golpeaban la puerta y simplemente decidí ignorarlo. Estaba aterrado, sí, y la idea de que el niño podía morir por mi culpa seguía rondando mi cabeza, pero mi miedo de que algo pasara era mayor. Finalmente me quedé dormido y a pesar del miedo que tenía de que ocurriera, no hubo en las noticias ni entre los vecinos el anuncio o la noticia de que algún niño se había congelado en la noche anterior. Todo parecía transcurrir normalmente. Fue hasta entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Quiero mandar una vez más un agradecimiento muy especial a todas las personas que siguen mandándonos sus dibujos. De verdad lo apreciamos muchísimo. No olvides seguirme a través de todas mis redes sociales para estar al tanto de las noticias del canal y en donde puedes, entre muchas otras cosas, participar en dinámicas para que tus anécdotas aparezcan en un video y votar por temas para próximos videos también. Puedes encontrarme como @KevinMasketman en Twitter, Instagram y Facebook. Te espero por allá. También cuéntame qué te parecieron estas anécdotas. ¿A ti te ha ocurrido algo similar? Coméntame aquí abajo tu historia y con mucho gusto te voy a leer. Si te gustó el video me ayudaría muchísimo si lo compartes. Y si tú quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Puedes hacer esto de forma muy sencilla, dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Masketman. Hasta la próxima.